Don Bosco es conocido no solamente como un santo que amó la alegría y que hizo de la diversión un campo que ofrecer a los jóvenes para experimentar la santidad, el compromiso y una ciudadanía activa, sino que también tenía su parte de penitente, amaba la ascética, es decir, todo aquello que fortalecía la voluntad a través del sacrificio, de las privaciones y de las renuncias. San Francisco de Sales inspiró a Don Bosco en todo, también en esta manera de ejercitarse en la virtud cristiana de la paciencia. Es que un cristiano experimenta la paciencia como una vivencia que lo acerca a la cruz y le permite mirarse en el crucificado e inspirarse en el crucificado para padecer. San Francisco de Sales vivía en una ciudad llamada Annecy. Durante el día había alquilado un apartamento para atender todos los asuntos de la diócesis, porque en realidad no tenía una catedral propia, pero de noche vivía en una pequeña celda, él llamaba la celda del monje, con toda privación, con toda austeridad, sin ninguna comodidad. Porque él decía, durante el día soy el obispo, pero Francisco durante la noche es como un simple fraile. Y también se notó que durante los días crudos de invierno él nunca se calentaba, no buscaba un fogón, una estufa, unas brasas, sino que ofrecía el padecimiento del frío como una verdadera experiencia de negación de sí mismo para fortalecer la voluntad y para ofrecerle a Dios también siempre algo de sacrificio. Y recomendó no esperar las grandes ocasiones para aprovecharlas y ganar méritos delante de Dios, ejerciendo así la libertad personal para elegir entre el estar bien en este mundo y poder, al contrario, estar bien en el otro. Y decía que había que aprovechar todas las molestias, todas las descompensaciones que trae la vida, esos momentos a veces poco incómodos o muy incómodos, en los cuales no logramos sentirnos complacidos, sentirnos satisfechos. En Cuaresma, San Francisco de Sales se sometía a verdaderas experiencias de privaciones y él se encerraba en la oración, meditaba profundamente la palabra, hoy que es domingo de la palabra de Dios, como lo ha instituido el Santo Padre, oraba y pasaba las noches en vigilia, y así entonces, cuando él amanecía, decía, he amanecido más radiante que el sol, porque el sol está dentro de mí. Esta es la palabra de Dios que entra en nuestro corazón. Y solo alguien que vive la palabra de Dios puede ser capaz de cosas grandes, viviéndolas en la pequeñez de cada día, en la cotidianidad de cada día. Y por eso decía, no esperemos hacer cosas grandes, ofrezcamos las molestias de cada día con un sentido de trascendencia, comprendiendo que aún aquellas cosas que parecen sin relieve, la tienen totalmente cuando se trata de unir lo que nos pasa al padecimiento, es decir, a la pasión de Cristo. Hubo una ocasión en que una penitente le escribía diciéndole, Padre Francisco, yo me quejo siempre de un tremendo dolor de cabeza que es frecuente. Y yo lo que le pido es al Señor que con un Padre Nuestro me quite el dolor de cabeza, y a veces me lo concede. San Francisco de Sales dice, yo no me atrevería a decirle al Señor que me quite un dolor de cabeza. Cuando me da dolor de cabeza,
Yo pienso en las espinas punzantes que llevaba nuestro Señor como corona en su cabeza. Uno mi dolor al dolor del Señor, y así entonces yo experimento un consuelo, porque prefiero recurrir a la coronación de nuestro Señor para obtener una corona de paciencia alrededor de mi dolor de cabeza, que privarme de la alegría de tener algo que ofrecerle al Señor. De esta manera entonces nos está diciendo San Francisco de Sales que las penitencias no hay que buscarlas. Las penitencias llegan solas, las pruebas llegan solas. Aquello que podemos ofrecer al Señor con gozo, no es necesario rebuscarlo allí entre la sofisticación de un espíritu elevado que quiere convertirse de alguna manera en un santo, un santo de vitrina. Nos decía que las enfermedades eran también como la experiencia más humana para ejercitarnos en la paciencia, y que igual había que querer a los enfermos con un amor generoso y desprendido, noble, delicado y sutil, como por paciencia dejarnos tratar bien, dejarnos querer, dejarnos atender por el prójimo, para que el prójimo también ganase méritos delante de Dios, porque así le damos oportunidad al prójimo para que ejercite su paciencia. Entonces San Francisco de Sales, que tenía un temperamento bastante volcánico, fosfórico, era muy pronto en las respuestas. San Francisco de Sales aprendió la mansedumbre y la ternura de Jesús, buen pastor, haciendo el ejercicio cotidiano de esta moderación del propio ímpetu a través de la paciencia. Igualmente don Bosco, cuando más atribulado estaba por las pruebas, cuando más le pinchaba la impaciencia, él decía: un pedacito de cielo lo arreglará todo. Y en medio de las dificultades, de las persecuciones, de las incomprensiones y de los momentos asombrosos de hostilidad contra él, repetía: no me preocupo, no os preocupéis, que de todo esto descansaremos un día en el paraíso. Entonces, hermanos, la práctica de la paciencia, que muchas veces se convierte en un ejercicio de autodominio de la personalidad, no solamente es un ejercicio voluntario, porque eso sería de alguna forma puro voluntarismo, hasta orgullo y hasta vanidad propia, sino en realidad un ejercicio contemplativo del paciente Jesús, que sin merecer sufrir, sufrió, y sufrió por nosotros. De alguna manera, cuando se ofrece la oportunidad de tener algo incómodo que ofrecerle al Señor, entonces eso que nos molesta, que sea como la ofrenda, como el obsequio de amor, que podamos superar y que podamos trascender hasta la presencia de Dios, porque ciertamente la paciencia es muy difícil de practicar si no va acompañada, entre otras cosas, del amor de Dios. Así que ser paciente es un trabajo de todos los días, que requiere poner atención en los pequeños detalles y en las actitudes. Es salir continuamente de uno mismo y tratar de comprender a la otra persona. La paciencia es fruto del amor y no se llega a vivir con alegría esta virtud cristiana que se requiere constantemente para no perder la paz interior. Digo, no se puede vivir esta virtud si no es junto a la humildad. Por eso contemplar al humilde corazón de Jesús, que tanto amó San Francisco de Sales y a quien tanto veneró San Juan Bosco, no se podría comprender ni entender la virtud cristiana de la paciencia
si no fuese desde el amor. Pidámosle entonces al doctor del amor, San Francisco de Sales, que inspiró a don Bosco en su manera de imitar a Jesús, que así como él imitó a San Francisco de Sales y San Francisco de Sales imitó a Jesús manso, humilde y paciente, que también nosotros comprendamos que en el camino sencillo de cada día, en esas pruebas cotidianas y modestas de cada día, podemos ir tejiendo también nuestra corona de gloria que no se marchita. Glorioso San Juan Bosco, ruega por nosotros.